Les bendiga en esta mañana, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. Vamos a principiar en esta mañana con la lección de la escuela dominical, que el título se titula La vida en el Espíritu. Gloria al Señor. Y estos pasajes los vamos a tener en diferentes libros, cada uno de ellos, esperando al Señor poder cubrirlos. Vamos a ver el libro de Juan, Tito y una vez más Juan, y vamos a ver el libro de Gálatas y el libro de Romanos. Gloria al Señor. Antes de principiar, ya después de saludarlos, ¿verdad? Esperando que se encuentren bien. Ahora somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, de aquí de Lancaster, California, y damos la honra y la gloria a Dios por ello. Gloria al Señor. Muy bien. Voy a empezar, ¿verdad? A principiar con la oración, esperando que el Señor, aleluya, me ayude, que la unción del Espíritu Santo, ¿verdad?, me ayude a poder compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Padre, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad, Señor, que usted me da en esta mañana de poder compartir esta enseñanza a través de este video. Te doy gracias y a usted, Señor, le doy toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Gloria a Dios. El título de la lección es La vida en el Espíritu. Y primeramente vamos a leer la verdad central que dice, el Espíritu Santo es central para la vida cristiana. El versículo clave lo encontramos en Gálatas capítulo 5 y el versículo 16 y dice, andad en el Espíritu y no satisfazáis los deseos de la carne. A manera de introducción al estudio en esta mañana, dice, hoy comenzamos este estudio sobre el fruto del Espíritu. La evidencia de la vida en el Espíritu, la espiritualidad es un tema de conversación popular hoy en día que puede abrir puertas para compartir la fe y su experiencia. Pero primero debemos entender lo que realmente significa ser espiritual. Hay una actividad inicial, dice espiritualidad o religioso. Se ha dicho que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Convertirse en cristiano es el proceso por el cual somos reconciliados con Dios y encontramos nueva vida en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Reflejando esta idea, algunos de la iglesia de hoy usan la etiqueta seguidores de Cristo, considerándose a sí mismos como aprendices de Cristo, con el objetivo de ser transformados a su semejanza. Nuestra lección comienza con una conversación entre Jesús y un fariseo llamado Nicodemo. Quizás Nicodemo llevó a cabo su entrevista de noche porque tenía miedo de los judíos. Después de todo, él era uno de los líderes. Quizás el uso de Juan de la expresión de noche sugiere que Nicodemo estaba en tinieblas. Ha habido varios, comentarios sobre por cómo fue él de noche. Uno de los comentarios que tal vez también usted haya escuchado es porque tal vez el Señor estaba muy, ocupado de día, sanando enfermos, liberando, trabajando, y Nicodemo pensó que de noche era un buen tiempo para tener una conversación con el Señor. Otros comentarios, se dicen, que tal vez fue de noche por como era el líder,
de los fariseos no quería, ¿verdad?, que le vieran platicando con Jesús. Cualquiera que haya sido de las cosas o las situaciones, ese hombre, ¿verdad?, a través de la escritura, miramos que tenía una necesidad. Y gracias a Dios que él acudió, ¿verdad?, a Cristo. Dice la palabra del Señor, leyendo los primeros versículos, ¿verdad? Ya dijimos que la lección se encuentra en el libro de Juan, ¿verdad? En el libro de Tito, Gálatas y Romanos. Son varios, ¿verdad?, libros, varios capítulos que con la ayuda del Señor los vamos a cubrir, ¿verdad?, en esta mañana. Gloria al Señor. Muy bien, dice la palabra del Señor enseguida, ¿verdad?, leyendo a lo que vamos a mirar en esta mañana. Estoy leyendo Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. Pasamos a Tito capítulo 3, tu versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gálatas 5:16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfazáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Romanos 8:5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Como habíamos dicho al principio, ¿verdad? Hoy comenzamos un estudio sobre el fruto del Espíritu. La evidencia de la vida en el Espíritu. La espiritualidad es un tema de conversación popular hoy en día.
que puede abrir puertas para compartir la fe y su experiencia. Pero primero debemos entender lo que realmente significa espiritualidad. Se ha dicho que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Convertirse en cristiano es el proceso por lo cual somos reconciliados con Dios y encontramos nuestra vida en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. Reflejando esta idea, algunos de la iglesia de hoy usan la etiqueta seguidores de Cristo, considerándose a sí mismos como aprendices de Cristo, con el objetivo de ser transformados a su semejanza. Nuestra lección comienza con una conversación nocturna entre Jesús y un fariseo llamado Nicodemo. Quizás Nicodemo llevó a cabo su entrevista de noche porque tenía miedo de los judíos. Después de todo, él era un líder. Quizás el uso de Juan de la expresión de noche sugiere que Nicodemo estaba en tinieblas espirituales. En cualquier caso, Jesús irradió su luz sobre la cuestión de la verdadera espiritualidad. La religión por sí sola no es suficiente. Nadie puede ver el reino de Dios sin un nuevo nacimiento, de acuerdo a Juan 3:3. La definición bíblica de espiritualidad es vida en el espíritu, y esa vida comienza con un nuevo tipo de nacimiento. Este no es un nacimiento físico que resulta de ser engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es un nacimiento espiritual, es decir, un nacimiento a través del Espíritu. Esta nueva vida está disponible para cualquier persona que reciba a Jesús como Salvador y ponga su conducta en Él. En el momento en que las personas nacen de nuevo, se convierten en hijos de Dios. Jesús explicó que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aunque el valor de la vida humana está muy por encima del resto de la creación, la vida humana todavía tiene limitaciones. Es física, material y mortal. El nacimiento natural, o como dice Jesús, nacer de agua, produce seres humanos con naturaleza humana. Los seres humanos pueden ser buenas personas que procuran por el bienestar de los demás, como señala la palabra humanitario. Sin embargo, los científicos del comportamiento atestiguan que cada ser humano está herido de alguna manera. Así es la condición humana. Cada mente humana construye una identidad o ego con sus propios programas de felicidad para tratar de compensar este quebramiento. El ego busca reconocimiento, dignidad, persiguiendo poder, afecto, seguridad. Lamentablemente,
para nuestro ego, nuestra identidad falsa, fabricada por nosotros mismos. Estas agendas son insatisfactorias y a menudo dañinas. Sin el Espíritu de Dios no podemos entrar en el reino de Dios, ni en la eternidad, ni en el presente. Nuestros esfuerzos humanos no pueden lograr la paz y el poder del gobierno de Dios o emular las maneras de vivir, pensar, comportarse y amar a Dios. Es el Espíritu Santo que da la luz a la vida espiritual. Nuestra condición humana puede tener limitaciones, pero Dios no más aún. Dios lleno de bondad y amor a través del Espíritu Santo. Dios nos da un nuevo nacimiento, la vida en el Espíritu. Dios produce la naturaleza de Cristo en nosotros, el fruto del Espíritu. Dios nos permite participar de su obra sobrenatural, los dones del Espíritu. ¡Qué maravilla! En el versículo 8, Jesús compara la obra del Espíritu con el viento. Se mueve poderoso y misteriosamente, más allá de la comprensión y el control humanos. Contraste del nuevo nacimiento. ¿Qué diferencia hay entre la vida antigua y la nueva vida? En su carta a Tito, líder de la iglesia, el apóstol Pablo describió el marcado contraste de las dos formas de vivir, la vieja forma del ser humano y la nueva forma de vivir en Cristo, que viene a nacer del Espíritu. Parafraseando el testimonio de Pablo, en un momento mi vida también era un verdadero desastre. Pero Dios dice, la naturaleza humana es necia y desobediente, sin la guía del Espíritu. Si no tenemos la alianza del Espíritu Santo, nuestra vida, ¿verdad?, es un fracaso, podríamos decirlo así. Nuestro antiguo yo puede ser fácilmente engañado y esclavizado por las mismas cosas que solían parecer atractivas. Pero en la salvación, Dios interviene y cambia la narrativa. La pura bondad de Dios atraviesa la oscuridad a pesar de la condición del alma de una persona. La palabra griega traducida como amor en Tito 3:4 tiene un significado más profundo. Amor por la humanidad. Dios tomó la iniciativa de alcanzarnos y nuestro Salvador todavía busca a aquellos que están atrapados en la condición humana pecaminosa. Ningún registro de buenas obras merecería tal bondad. Fue por la misericordia de Dios. ¿Cuáles son los resultados de la intervención de Dios? Número 1, nuevo nacimiento, regeneración o nacer de nuevo. Nuestra vida no solo es un reciclaje de la vieja naturaleza, sino el regalo
de una naturaleza cultivamente nueva. El nuevo nacimiento y la nueva vida se producen por el lavamiento de nuestros pecados y el generoso don de Dios del Espíritu Santo derramado sobre nosotros a través de Jesucristo. No solo obtenemos un nuevo comienzo en la vida, sino que obtenemos los medios para seguir viviendo en los libros de registro de Dios. Ahora somos contados como justos y en la familia de Dios. Ahora somos herederos. ¡Qué maravilloso! Esperanza. Todo esto es obra de la gracia, que es la bondad inmerecida de Dios extendida hacia nosotros. Debido a su formato poético en el texto original, los eruditos bíblicos sugieren que Tito pudo haber sido un himno o una confesión de los primeros cristianos. Afirmar que es una palabra fiel indica la importancia del mensaje en los versículos 4 y 7. Está destinado a ser creído y bebido. Otros proponen que Pablo pudo haber editado un himno bautismal anterior. En esta oración de acción de gracias, cualquiera que fuera la intención de Pablo del contenido de estos versículos, es el significativo que las congregaciones del Nuevo Testamento pueden haber repetido regularmente como parte de la adoración colectiva. Pasamos a la parte 2, donde dice, sepan que el Espíritu Santo ha venido. Jesús prometió a sus discípulos y dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, un abogado, un defensor, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Y la promesa de Jesús se ha cumplido. Gloria al Señor. En la semana previa a su arresto y crucifixión, Jesús había predicho su muerte a la multitud que lo seguía. Luego, durante la celebración de la Pascua, mientras Jesús lavaba los pies a sus discípulos, predijo su traición y luego identificó a Judas como el que lo traicionaría. Después de que Judas salió de la habitación, Jesús les dijo a los discípulos, aún estaré con vosotros un poco. Pedro aseguró al maestro de su lealtad hasta la muerte, pero Jesús describió la forma en que Pedro lo negaría. Jesús había estado profundamente afligido. En los últimos días, cuando ya Jesús iba a ser crucificado en la cruz, tuvo una
plática con sus discípulos y le dijo que era necesario, ¿verdad? Como ya habíamos dicho en los siguientes versículos que acabamos de leer, que tenía que partir, porque si él no se fuera, el Espíritu Santo no llegaría. En su plática que tenía con ellos, le estaba advirtiendo o les estaba diciendo que en esos días iba a haber se iban a escandalizar todas las personas y muchas personas lo iban a dejar, inclusive los discípulos. Y Pedro, en esos momentos, como acabamos de leer, él aseguró que no lo iba a dejar, que quizás todos lo dejarían, ¿verdad? Pero él no lo iba a dejar. Jesús, conociendo, ¿verdad?, las cosas futuras, le dijo: Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Y conocemos historia y sabemos que cuando Cristo estaba para ser crucificado, que estaba en la corte, ¿verdad? Y se acercó a aquellas, ¿verdad?, personas que estaban ahí, ¿verdad?, calentándose en el fuego porque estaba haciendo frío. Le dijeron, ¿verdad?, que él era Pedro, ¿verdad?, que él era uno de sus discípulos. Y él dijo: no lo soy, ¿verdad? ¿Verdad? Lo negó 3 veces. Jesús ya conociéndolo. Pedro, a través de la historia, nosotros sabemos que era un hombre flexible, ¿verdad? Como algunos de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no? Y a veces contestaba muy bien y a veces, ¿verdad?, era variable. En una ocasión, ¿verdad?, Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente, ¿verdad?, que soy yo? Bueno, unos dijeron: bueno, la gente dice que tú eres Juan el Bautista, y otros dicen que tú eres Elías, ¿verdad? Pero les hizo una pregunta directa al Señor y le dijo: pero ustedes, mis discípulos, ¿quién creen que soy yo? Pedro inmediatamente le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bien lo has dicho, ¿verdad? No te lo ha manifestado nadie, si solamente mi Padre o el Espíritu Santo te lo manifestó. Por eso sabemos que Pedro fue variable, ¿verdad? Y lo negó 3 veces, sí, la palabra del Señor lo dice, pero al fin de todo, si usted conoce historia, fue un hombre que se arrepintió de todo lo que había dicho y Dios tuvo misericordia de él, como tiene misericordia de cada uno de nosotros, ¿verdad? A ver, no somos perfectos, ¿verdad? Pero el Señor, en su misericordia, nos perdona, ¿verdad? Y damos gloria a Dios por ello. Seguimos adelante con el estudio en esta mañana, dándole gracias al Señor por esta mañana, ¿verdad? Dice: ahora sus seguidores más cercanos también estaban, ¿verdad?, turbados. En el capítulo 14, el versículo 1, Jesús los animó con la promesa de que Él prepararía un lugar para ellos, brindándoles la única forma en que podría llegar al Padre. En medio del desconcierto de los discípulos, Jesús les hizo a ellos y a nosotros una gran promesa. A los que aman a Cristo y guardan sus mandamientos, Jesús prometió la presencia del Espíritu Santo. Describió la obra del Espíritu Santo en el mundo usando el título Paráclito, una palabra que a menudo se traduce como consolador.
basado en el verbo del que se deriva, que literalmente significa llamado alado. Paráclito también podría traducirse como alguien que alienta, exhorta, insta, ayuda, aconseja, ofrece asesoramiento legal, aboga, presenta una defensa o sirve como apoderado en representación de otra persona. El Paráclito es consolador, consejero, compañero y mucho más. Qué bendición, ¿verdad? Tener el Espíritu Santo al lado de nosotros, ¿verdad? O al lado de usted. Al momento que usted necesita, ¿verdad? Algo, el Señor lo aconseja, el Espíritu Santo lo exhorta, el Espíritu Santo lo guía, el Espíritu Santo es el abogado, ¿verdad? Que nos ayuda, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por ello. Muy bien, seguimos adelante en esta mañana, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por un domingo más que el Señor, ¿verdad? Nos permite, ¿verdad? Estar en esta misma lección, dándole gracias al Señor por ello. Jesús prometió no abandonar a sus seguidores, en cambio vendría a ellos y se les manifestaría. No solo aparecerá en su segunda venida, sino que tanto Él como Jesús describió el Espíritu como otro Paráclito, que sería su representante en todos los sentidos, en que Jesús fue un Paráclito para sus discípulos originales. El Espíritu Santo sería un Paráclito para todos los seguidores de Cristo. Había dos diferentes notables. Aunque Jesús dejaría este mundo y regresaría al Padre, el Espíritu permanecería con los seguidores de Cristo para siempre. Aunque la encarnación limitó físicamente a Jesús a un tiempo y lugar, el Espíritu puede estar en todas partes, en todo momento, incluso dentro de cada creyente. Gracias al Señor, cada uno de nosotros que conocemos al Señor, el Espíritu Santo, vuelvo a repetir, es el que nos guía, el que nos enseña, ¿verdad? El que está con nosotros en los tiempos, ¿verdad? Tristes que cada uno de nosotros, hay que ser realistas, ¿verdad? Pasamos, pero ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos, para alentarnos, para consolarnos, ¿verdad? Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que, como dijo Jesús, ¿verdad? Que mora en nosotros. Gloria al Señor. Muy bien, sigue adelante la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, el Padre enviaría otro precioso compañero y miembro de la Trinidad, los amorosos y obedientes seguidores de Jesús, el Paráclito, otro gran maestro, como Jesús aclararía la verdad, recordándolos a los creyentes todo lo que dijo el Salvador. Tenemos que, obrando en el mundo, gloria al Señor, obrando en el mundo, ¿verdad? La inciso B, ¿verdad? Que tenemos en esta mañana, dice Juan 14:17, dice que el mundo no puede aceptar al Espíritu Santo porque no le ve ni lo reconoce. Muestra que el resultado de esta falta de reconocimiento no es la indiferencia de los inconversos,
sino la hostilidad, el mismo tipo de hostilidad que tenían hacia Jesús. Cuando Jesús habló con sus discípulos después de la cena de la Pascua, claramente estaban afligidos por la noticia de su partida. De hecho, estaban tan afligidos que Jesús les dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Su dolor debió agravarse por su creciente conciencia de la lucha entre Jesús y el príncipe de este mundo. El sufrimiento que pronto sufriría su rabino e incluso su propia persecución inminente. Jesús explicó que el Espíritu haría brillar la luz pura de la verdad, convenciendo al mundo en tres áreas distintas. El Paráclito mostraría que el mundo era culpable del pecado básico de negarse a creer a Cristo. Número 2. El Paráclito mostraría que el mundo no entendió la justicia de Dios, ya que crucificaron a Jesús, el Hijo unigénito de Dios. El Paráclito mostraría que el mundo estaba sujeto a juicio junto con el gobernante de este mundo. Seguros de la victoria final y guiados por el Espíritu Santo, los discípulos podrían avanzar con confianza y desafiar la interpretación del mundo sobre quién es Jesús. Hay muchas preguntas que se hacen o se dan y se preguntan, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos puede decir, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Y podemos saber, ¿verdad? Que Dios existe. Dios es real, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este consolador, ¿verdad? Que es el que nos ayuda, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? A seguir adelante. La parte 3 dice, andar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu significa encontrar el centro justo entre vivir como legalista y libertino. Significa abandonar nuestros deseos egoístas y pecaminosos para poder seguir a Cristo y heredar el reino de Dios. Los creyentes de Galacia estaban siendo sometidos a enseñanzas falsas que los habrían hecho retroceder a las normas de la ley mosaica y se estaban mordiendo y comiendo unos a otros, de acuerdo de Gálatas 5:15. En lugar de optar por servir por amor los unos a los otros, en su carta el apóstol Pablo los llamó en cambio a la libertad y al amor, caminando en el Espíritu. Antes del nuevo nacimiento, la vieja naturaleza puede llamarse carne o naturaleza pecaminosa. Ese viejo camino anhela el mal y lo contrario de lo que desea el Espíritu Santo. A veces el conflicto interno es tan fuerte
que una persona no puede hacer las cosas que sabe que debe de hacer. La solución: deje que el Espíritu Santo guíe su vida. Camine de la mano con el Espíritu Santo. Manténgase en sintonía con el Paraclito. Escuche su voz, sométase a su voluntad, espere su señal y actúe según sus órdenes. Cuando uno es guiado por el Espíritu, necesita seguir solo 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los saduceos, en una ocasión, cuando Jesús les había explicado, o había oído una conversación con otras personas, los saduceos, ¿verdad?, le preguntaron a Jesús, ¿verdad?, ¿cuáles de los 2 mandamientos, ¿verdad?, son más importantes, ¿verdad? Y Jesús se limitó solamente en 2. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 mandamientos, ¿verdad?, la ley de Dios, aleluya, se puede uno guiar por ello. Dice, Pablo reitera, la enseñanza de Jesús, que estos mandamientos son el resumen de la ley, de acuerdo a Gálatas 5:14. Luego agrega, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. La naturaleza pecaminosa es obvia y también lo son los efectos de seguirlo. Cuando la persona vive bajo la influencia de la naturaleza pecaminosa, estarán marcados por todo tipo de pecado. Seguir estos deseos pecaminosos, ¿verdad?, resulta, ¿verdad?, como ya lo hemos visto en lecciones pasadas, ¿verdad? Los resultados, ¿verdad?, de la carne y los resultados del espíritu son 2 diferentes y muy contrarios, ¿verdad? Y aquí los tenemos, ¿verdad? Los resultados, ¿verdad?, pecaminosos, ¿verdad?, los enumera, ¿verdad?, la palabra del Señor en esta mañana, y dice, dando principio con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Es lo que vivíamos, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo, ¿verdad? A través de las generaciones se ha visto todas estas, ¿verdad?, cosas que enumera esta mañana la palabra del Señor. Y dice, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas. Pablo advirtió cuál sería el resultado final a los que practican tales cosas, ¿verdad? No heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar los que practican tales cosas. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios, aleluya, nos alcanzó a tiempo y en vez de tener estas cosas, ¿verdad?,
que hemos leído, ¿verdad? El fruto de la obra de la carne, ya lo leímos, ahora podemos mirar, ¿verdad? El fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo, pues sí, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Qué diferencia, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Que un día el Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Y nos sacó, ¿verdad? De todas estas, ¿verdad? Cosas que acabamos de leer, ¿verdad? De dónde salimos, ¿verdad? Algunos de nosotros, ¿verdad? De la idolatría, de la hechicería, enemistades, pleitos, ¿verdad? Gracias al Señor, pero ahora, ¿verdad? Vivimos una vida diferente, ¿verdad? De paz, ¿verdad? De paciencia, de gozo, dignidad, bondad. Gloria al Señor. Seguimos adelante en esta mañana y dice la palabra del Señor, ¿verdad? En la ley del Espíritu de vida. La encontramos en Romanos 8, del 1 al 11. Dice, Dios tomó la iniciativa de hacer lo que la ley no podía hacer. La ley, ¿verdad? La conocemos a través de la Escritura, que es la que tenían, ¿verdad? Los judíos en las sinagogas, en el tiempo en que el Padre, ¿verdad? Envió a Jesús a la tierra, ¿verdad? Se encontró con esas personas que tenían la ley, ¿verdad? Muy enraizada, ¿verdad? Que tenían que hacer cierta clase de cosas, ¿verdad? Para que pudiera usted, ¿verdad? Estar bien con Dios. Pero cuando Jesús vino, aleluya, Él no vino a quitar la ley, ¿verdad? La vino a abrogar, la vino a sellar, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿verdad? La palabra del Señor dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? No le aceptaron, ¿verdad? Porque no le reconocieron. A pesar que ellos tenían, ¿verdad? En sus escritos, en sus escrituras, ¿verdad? Que iba a venir un Mesías, iba a venir un Salvador al mundo, ¿verdad? Y cuando llegó, repito, lamentablemente no le aceptaron. Y él tuvo que, ¿verdad? A, a tener que estar, ¿verdad? O seguir, ¿verdad? Los consejos que el Padre a lo que lo había mandado a este mundo. Lo mandó a sanar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Muy bien. Dios tomó la iniciativa de hacer lo que la ley no pudo hacer, enviando a su Hijo para salvarnos y a su Espíritu para permitirnos obedecer sus mandamientos. El propósito de la salvación no es que simplemente que podamos escapar del castigo, sino que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Solo aquellos que se rinden al control del Espíritu pueden cumplir los justos requisitos de la ley. La mente carnal está apartada de Dios. Y como dice claramente Pablo, el ocuparse de la carne es muerte. La mente espiritual, sin embargo, está viva para Dios y alerta las realidades espirituales. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria al Señor. Bueno, hemos finalizado, ¿verdad? Esta mañana la palabra del Señor. Solamente quiero leer, ¿verdad? ¿Qué nos dice Dios? Dice, la espiritualidad, según la Biblia,
es vida en el Espíritu. Tal vida requiere un nuevo nacimiento espiritual, porque la vieja naturaleza pecaminosa no puede entrar en el reino de Dios. La vida en el Espíritu ocurre a través de una relación con Dios tan íntima como la que tuvieron los discípulos con Jesús, hecha posible por el Paracleto. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad? Todavía nos permite, ¿verdad? Poder estar en las cosas del Señor, ¿verdad? Enseñando la palabra de Dios. ¿Verdad? Oren por nosotros, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Oramos por cada uno de ustedes. Bendiciones, ¿verdad? A cada persona que nos conocen y pastores que conocemos, ¿verdad? Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Asista a la escuela dominical el día de mañana, o sea, el día de hoy, domingo, ¿verdad? Vaya a su iglesia donde usted pertenece a aprender de la palabra del Señor. Y va a ver usted que es una bendición. Si usted no tiene una iglesia a donde asistir, busque una alrededor de donde usted viva para que usted pueda irse a gozar. Y usted va a ver el cambio, ¿verdad?, que va a haber en su vida. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad que me has dado, Señor, de compartir estos minutos, Señor, de la palabra del Señor. Aleluya. Doy gracias a Dios porque Él es, aleluya, el que me ayuda, ¿verdad?, a poder seguir adelante, Señor. Te doy gracias, aleluya, porque hasta ahorita el Señor ha estado con nosotros y lo estamos bendiciendo grandemente, Señor. Y nosotros también, el Señor nos ha dado lo que necesitamos. Nada nos ha faltado y gracias al Señor todo, aleluya, lo hemos tenido para la honra y la gloria de Dios. Dios les bendiga en esta mañana.